esta fase son, no, pero es que otras personas consumen más que yo, es que tú o ustedes exageran, no son tan graves los problemas que tengo o no tengo ningún problema. Consumo, es que consumo porque estoy triste o porque estoy enojado o porque ustedes me hacen enojar. Y como no hay este juicio, la persona no realiza ninguna acción para poder frenar el consumo. Generalmente las personas van adquiriendo o adquieren el juicio de enfermedad cuando les ocurre algo malo, cuando debido al consumo han sufrido alguna consecuencia grave, cuando han tenido algún accidente muy serio, donde han quedado heridos ellos, o han herido a otras personas, o han fallecido a otras personas, cuando debido al consumo les ha ocurrido algún problema físico muy grave, cuando debido al consumo han perdido su trabajo, sus relaciones de pareja, legales o económicos muy graves, recién ahí es probable que la persona sí empiece a adquirir el juicio de enfermedad. Se dice que la persona está en fase de contemplación. Cuando sí atisba que hay un problema, pero lo ve un poco lejano, no considera que debiera hacer algo ya, inmediatamente. Si la persona dice, sí, sería buena idea que vaya con un psicólogo, tal vez debiera beber menos, y dentro de sus planes está hacerlo en más o menos unos 6 meses, entonces decimos que está en fase de contemplación. Si por el contrario, la urgencia de realizar un cambio en relación al consumo es mayor y la persona planifica hacer algún cambio, iniciar un cambio en el siguiente mes, entonces estamos en fase de preparación. Tanto para entrar a la fase de preparación como a la fase de contemplación, seguramente la familia, los amigos, los colegas han intentado N veces hacerles entrar en razón, hacer que adquieran juicio. Y bueno, probablemente no lo hayan logrado. En ese fin, o con ese fin de hacer que la persona entre en contemplación o preparación, ustedes pueden jugar un rol sumamente importante en lograr esto. ¿En qué sentido? Cuando ustedes acuden a una persona con algún problema de salud y ustedes han identificado que es por el consumo de sustancias y además es un problema de salud serio, grave, peligroso, riesgoso, tómense 3 minutos extras para hacerle notar a la persona que ese problema no existiría si no hubiera estado consumiendo la sustancia del modo en que lo estuvo haciendo. Cuando hagan esto, nunca utilicen la palabra excesivamente, porque usted consumió excesivamente alcohol, es que se ha accidentado en el coche y tiene una fractura expuesta de pelo. ¿Se acuerdan del test CAGE? Era un test de 4 preguntitas para más o menos ubicar al paciente en su modo de consumo de bebidas alcohólicas. ¿Recuerdan? Sí. Y en ninguna de estas preguntas hablan de consumo excesivo de alcohol. Entonces, cuando hagan este tipo de señalamientos, cuando indaguen sobre el modo en que la persona consume, utilicen esa palabra, el modo en que usted consume. Implícitamente ya la persona solita tendrá que darse cuenta que es un modo excesivo o perjudicial de consumo. Pero ustedes, en ese momento que estén queriendo hacer que la persona entre en fase de contemplación o de preparación, traten de que sea la propia persona que solita saque su conclusión de que el modo de consumo fue perjudicial o excesivo. Entonces,
El hecho de que ustedes aborden a este paciente en ese contexto, adolorido, pensando en la cuenta del hospital, temeroso por las consecuencias, no sé, por las secuelas físicas que le deje sus lesiones, o temeroso por las consecuencias legales que pueda acarrearle, no sé, el accidente que ha ocasionado, es en ese momento donde la persona va a estar más permeable a cualquier señalamiento que ustedes le hagan. Pero, pues, repito, no debe ser un señalamiento de tipo clásicamente sermoneante. No, porque eso ya lo han hecho sus amigos, su familia, todos. Entonces, que ustedes más lo hagan, no van a caer en lo mismo. Simplemente se trata de que ustedes demuestren muy objetivamente las consecuencias que está sufriendo esa persona en ese momento. Y decirle, bueno, tal vez si no hubiera estado consumiendo las bebidas alcohólicas como las estaba consumiendo, esto no hubiera sucedido. Y ahí pueden enganchar con la idea de que sería muy bueno que usted busque ayuda, consejo o guía para beber, fumar o dejar de consumir la sustancia que consume. No van a tardar más de 3 minutos en hacer eso, pero podrían cambiar el rumbo de la vida de esa persona y, por supuesto, de su familia. Decimos que la persona está en fase de acción cuando ya está haciendo algo y lo está haciendo por lo menos 6 meses. ¿Qué es ese algo? Pues ir con un psicólogo, ir con un psiquiatra, volverse evangélico, ir a Alcohólicos Anónimos, cualquier cosa, ¿sí? Pero que haya sostenido esa acción. Y si la persona mantiene esas acciones y sobre todo se mantiene sin consumir la sustancia por más de 6 meses, decimos que esta persona está en fase de mantenimiento. En otras conductas perjudiciales, pues se podría llegar mucho más fácilmente a la fase de terminación, donde la persona ya no incurra en ese tipo de conducta. En un mundo ideal, perfecto, una persona con una dependencia de la fase de mantenimiento tendría que llegar a la fase de terminación. Pero el mundo no es perfecto y lo común es que aparezcan las recaídas. ¿Qué es una recaída? Es cuando la persona, después de haber estado un tiempo variable sin consumir la sustancia, lo vuelve a hacer, pero lo vuelve a hacer de tal modo que vuelve a cumplir todos los criterios que vimos en el consumo de tipo dependiente. Vuelve a consumir hasta en algún momento tener síndromes de abstinencia. Vuelve a consumir hasta desarrollar tolerancia. Vuelve a consumir de manera compulsiva. Vuelve a consumir hasta tener perjuicios y vuelve a consumir siendo esa su única fuente de placer. Entonces, por ejemplo, si yo paso 6 meses sem tomar algo, de ahí, por ejemplo, yo tomo, pero un vasito nomás, eso no sería recaída, ¿no? No, pero eso sería un desliz. Si una persona es alcohólica y consume alcohol, pero no llega a desarrollar esto, a eso se llama desliz. Desliz. Por eso es importante que conozcan la diferencia entre desliz y recaída. ¿Sí? Sin embargo, un desliz pues es muy riesgoso, porque una persona puede tener un desliz, 2 deslices y ¡plum! Otra vez vuelve a consumir así. Entonces, en la medida de lo posible, no debieran haber deslices, o después de un desliz, la persona debiera rápidamente acudir con su psicólogo, su psiquiatra, su pastor, quien sea, para que eso no se repita. ¿Quedó claro? Doctor, usted, yo justo vi hace poco un documental que habla sobre
esa dependencia de opioides que generó una farmacéutica gigante de Estados Unidos. Ya. He escuchado del documental, pero no lo he visto. Sí, es sobre que empezaron a vender Oxicodona. oxicodona, sí. Y pucha, en este documental muestran todas las denuncias de la gente que a raíz de eso se volvió adicta y Creo que en un inicio lo publicitaron como una sustancia muy inocua, ¿no es cierto? Como sí. que te tomas lo que quieras y no pasa nada. Algo Que así. no generaba dependencia alguna, que era mínima. Que era mínima. Sí, algo escuché, no recuerdo dónde, pero Sí, ¿qué será la...? Está en Netflix. Ah, ya. Netflix Es una está- serie. ¿Cómo titula? Es muy interesante. ¿Cómo? Oxycontin. Sé que lo que vendían se llamaba Oxycontin. Sí, ese es el documental, pero hay otro que es la versión de la... Hay otro No, en documental Netflix que... está la serie. Y en Sí. cada capítulo narran de un paciente diferente Sí. y con sus testimonios de la familia, así. Y hace un tiempo acá, yo puedo considerar cuánto tiempo de desliz y cuánto tiempo de recaída. No, en el desliz, o sea, es un evento de consumo, que puede ser muy grave, por supuesto. Una persona que no ha estado consumiendo morfina, como morfina o heroína, 2 años, puede consumir al punto de llegar al hospital con una intoxicación severísima. Pero si no lo vuelve a hacer más, es decir, lo en la vida, igual es un desliz. Pero la recaída implica siempre que la persona vuelva a cumplirle con por lo menos los 3 criterios que le exacto. Sí, sí. Ya si consume, por ejemplo, un mes entero, pues, ya, eso es una recaída en toda regla. ¿Ya? Eso es. Ahora, ¿dónde se tratan a las personas que tienen adicciones? Depende mucho de la condición física y la condición mental. Si es una persona que, debido al consumo y a una intoxicación, su vida peligra, si tiene alguna alteración física severa, por ejemplo, un alcohólico con hepatitis alcohólica, un cocainómano con una taquicardia severa, un paciente con una adicción a opioides, igual que un paro respiratorio, no, pues esas cosas son de manejo en un hospital general. También pacientes entran en hospitales generales, pacientes con delirium, ¿no? Delirium secundario al consumo de alcohol, perdón, a la abstinencia del alcohol, a la abstinencia de benzodiazepinas, todo eso entra a un hospital general. Si la persona, debido al consumo, ha desarrollado algún trastorno mental severo, por ejemplo, un síndrome psicótico, un síndrome maníaco, o por un síndrome de abstinencia, una depresión severa en un paciente cocainómano que hace 4 semanas no consume y cae en una depresión severísima, pero si físicamente están estables, entonces esas personas deberían ir a un hospital psiquiátrico. Básicamente, para redondear este punto, a un hospital psiquiátrico van personas físicamente en buenas condiciones. Pueden tener la patología mental más grave, pero tienen que estar físicamente bien. Puede, en general no ocurre eso. En general son personas que llegan en estados con juicios de enfermedad ausentes, con gran afectación psicomotriz, y más bien son los familiares o las autoridades quienes los llevan al hospital. Como ya les dije, creo en varias oportunidades, no tenemos en Bolivia una ley de salud mental. O sea, cuando admitir a una persona a quien lo lleva a alguien para que se interne, queda muy a cargo del médico que esté evaluando. No hay un marco legal que pueda limitar mejor el accionar de un psiquiatra. Y eso tiene sus riesgos.
accidente, un día llegó una señora y habló con un psiquiatra que le dijo que está muy mal. Parece que está consumiendo cosas raras y además se ha metido a los Hare Krishnas y está haciendo movimientos raros y se viste con una luz allá, está raro. Algo deben estar haciéndole en esa secta. Y lo tienen que internar. Por lo que la señora decía, pues sí, la conducta de este muchacho había cambiado absolutamente. Sí, se había portado muy agresivo, verbal con la madre. Que además, bueno, yo estuve presente en la primera entrevista y sí parecía una mujer bastante, de estas madres muy sobreprotectoras, muy controladoras. Me dio esa impresión. Entonces contrató a esta mujer a unos policías y lo llevaron a su hijo. Ahí estaba mi papá con todo eso. Yo creo que fue con un talento de arroz, que con eso pide los centros. Y el muchacho no estaba psicótico. Él argumentó que su mamá era así como yo, pero la impresión que yo había tenido súper controladora, que en realidad él había encontrado un lugar pues, donde podía desenvolverse espiritualmente adecuadamente. Y no me pareció en su discurso que hubiera algún elemento que hiciera sospechar un trastorno mental, pero igual y que internado, contra de su voluntad. Y con el diagnóstico ahí muy umbroso de trastorno mental en estudio. Entonces, pareció un poco. La internación sí, en nuestro país, si por ejemplo alguna persona quiere hacer pasar a alguien como que tuviera un trastorno mental, si contrata personas que digan sí, se porta mal o tiene trastornos, podría porque no, repito, no hay un marco legal. ¿Qué pasa en una persona que muchas veces mata? Así serían 40, 50 personas. En nuestro país es mucho más probable que podría argumentar esta persona esto y sí podría salir libre. Puede salir libre. Y no es como les digo. Ahora, en esos casos, claro, se solicitan las evaluaciones de los psicólogos o psiquiatras forenses, que no hay muchos tampoco. Aquí en Cochabamba, que sepas, son solo 3 psiquiatras que tienen la formación en psiquiatría forense. Deben ser unos 4 o 5 psicólogos forenses. Pero lo mismo, el accionar de ellos está muy hacia la deriva. Fácil si se le dan unos pesos ahí a alguno de esos profesionales, abogado, lo que fuere, podría, como la ley es, no hay una ley específica, igual podría pasar cosas. Entonces, por ese y por muchos otros motivos más, pues urge que en algún momento ojalá y se en otros países, por ejemplo, sé de Argentina, que cuando un psiquiatra indica la internación de un paciente, automáticamente el Estado le asigna a ese paciente un abogado. Hay un abogado que está ahí, está pendiente de que no se vulnere ninguno de sus derechos, así de oficio. Acá quiero hablar eso. Doctor, una vez se puso a sacar un caso de una persona que atropelló a alguien, le asesinó y su abogado le hizo hacer pasar como una persona de salud mental dudosa y en el hospital de Broadmoor, creo, ya no lo dejaban salir, que pasó más tiempo su vida en el manicomio que en la cárcel. Creo que le iban a dar 5 a 10 años y en el manicomio lo mantuvieron porque según los psiquiatras era una persona que tenía rasgos de simpatía y era muy peligroso. Sí, en otros países existen lo que se llaman es como un híbrido entre un hospital psiquiátrico y una cárcel. Ahí entrarían, por ejemplo, estas personas, ¿no? Que tienen esos lazos de personalidad, que uno dice, no, en cualquier rato igual va a ser alguna cosa fea, entonces tenemos acá. Pero eso también está legislado, o sea, eso los jueces hacen eso, ¿no? Esta persona
persona, si bien no tiene un trastorno mental específico en este momento, pero por estos rasgos de personalidad, es mejor que se quede nomás en un ambiente que no es cárcel, pero está como que mucho más preparado infraestructuralmente para leer a este tipo de personas. Entonces falta todavía mucho acá en Bolivia para poder delimitar mejor el accionar en general de todos los profesionales en salud mental. Entonces el psiquiatra tiene mucho poder, ¿no? Acá sí, Tiene mucho poder, pues igual internar a cualquiera. Tiene mucho poder. ¿A quién pero cae por el mal? otro lado, No puede internar. pero por el otro lado, también está muy desprotegido. Porque igual podría haber otro psiquiatra u otro psicólogo que refute lo que ha dicho el psiquiatra, y igual podría haber ahí un problema de lo que usted decía, por ejemplo, una persona que mató a muchas personas, no sé qué, que un psiquiatra puede haber dicho, no, esta persona no tiene un trastorno mental, tiene que pagar su culpa. Podría haber a otras personas que digan, no, el psiquiatra se ha equivocado en su accionar, y más bien irse con todo contra el psiquiatra. Entonces, al no haber una ley, lamentablemente pueden pasar muchas cosas. Sí, pueden haber cosas de un lado y del otro. Son pocos que posiblemente tú conoces. No somos ya tan pocos. Hace unos 10 Son años... unidos, ¿no? ¿Ah? Son unidos ustedes, son el mismo grupo de WhatsApp de ustedes. No. No, hasta hace unos 10 años éramos pocos. Creo que no éramos más de 20 así muy activos. Ahora ya debemos pasar de los 40. Porque han ido llegando psiquiatras, por ejemplo, ex estudiantes míos, por ejemplo, que se fueron a hacer especialidad afuera o que la hicieron acá y ya son psiquiatras. Entonces ya debemos ser como una especie de 40. Ya son muchos más. Entonces, como hay más psiquiatras, igual y la necesidad de una ley es mayor, ¿no? Y no solo acá en Cochabamba, ¿no? En Bolivia cada vez hay más. Y no hay así grupos de otorrino, muchos consultores, pero de psiquiatría. Sí, claro, 40 tampoco es que somos muchísimos, no va a haber ustedes demasiados, pero ginecólogos, Sí, hay muchos Doctor, ¿qué piensa usted de esa gente que, no sé, a veces se le cruzan los cables y entra a matar así? ¿Entra qué? A matar en A matar Estados Unidos. ya. Es que habría que ver qué es lo que motivó esto, ¿no? Es decir, si bien puede haber un trastorno mental subyacente, por ahí no también. En general, podría ser que uno vaya con la idea de que sí hay algún trastorno mental que hizo que esta persona no haga. Pero eso, digamos, se puede justificar ante, digamos, que una persona recibe bullying, y a raíz de esa reacción ya mata. Sí. Eso puede Si acaso justificar. se comprueba y si se atan cabos, sí, eso se puede, bueno, no en esta legislación, pero en otras legislaciones, claro, puede matizar un poco la condena o la pena que le puedan dar a la persona. Eso que usted está mencionando, por ejemplo, podría ser efecto de una reacción de estrés agudo, o a lo mejor por un, no sé, un trastorno de estrés postraumático, o un trastorno psicótico agudo también, en esos Que hay estados. mucha incidencia en Estados Unidos, o es el país de los psicópatas, o es que aquí en Bolivia no se escucha de eso, o debe haber, pero nadie. Que depende de la sociedad también, ¿no? Es decir, probablemente realmente el tipo de acoso que reciben allá es tal vez mayor que acá. La manera de ser de los de allá tal vez no es muy... Ahora, también tienen que tomar en cuenta el contexto, por ejemplo, de la accesibilidad a las armas. Allá en Estados Unidos cualquiera puede conseguir un arma, acá no, es más complicado. Tal vez si acá tuviéramos la misma accesibilidad a armas que tuvieran allá, estaríamos en las mismas. ¿Quién sabe? Pero en Estados Unidos en los años 80 y 90 la mayoría de los presos alegaban tener trastorno disociativo de la personalidad como desligándose del crimen que lo hacían o un estado de inconsciencia. Y creo que las personas contrataban psiquiatras para ver, porque los abogados decían que no era muy válido el hecho de alegar eso, porque no era como en teoría probable. Bueno, no estoy al tanto de mucho
contexto de los carcelarios, digamos, de Estados Unidos en esa época, pero debe tomar en cuenta usted que los criterios diagnósticos desde esa década hasta ahora igual y se han afinado. Como que ya es más difícil que se pueda argumentar que una persona tenga eso si no cumple con criterios mucho más definidos. Y en general eso ocurre con muchos trastornos específicos en psiquiatría, ¿no? Que van, digamos que mejorando a lo largo del tiempo, no todos. Hay críticas igual de que la psiquiatría está patologizando conductas que igual son normales, ¿no? Bajo pretexto de que la farmacéutica da medicamentos para tratar supuestos trastornos que en realidad no existirían. Pero en general, hablando específicamente del trastorno disociativo de personalidad, ya los criterios están por lo menos mucho más claros que en esa época. ¿No? Y lo mismo también con los métodos diagnósticos. Ahora existen métodos diagnósticos más sofisticados que en esa época no existían, porque una persona podría argumentar eso y que tal que tuviera una epilepsia de estas que no funcionan, que la persona estuviera en un estado de disociación, pero una disociación secundaria de epilepsia. Bien, ¿qué íbamos? Ya. Ahora, el tratamiento ambulatorio de una persona con adicción es posible, pero solamente en aquellos pacientes que funcionan bien o medianamente bien. Es decir, aquellas personas que no están, que tienen todavía la suficiente fuerza de voluntad como para sostener una cotidianeidad apropiada. Es decir, personas que todavía van a la universidad, que todavía trabajan, que pagan sus cuentas, que están funcionando bien nomás. Generalmente estas personas son aquellas que ya están como que en la fase última de su rehabilitación, ¿no? Ya están bien fortalecidos, tienen buen juicio de enfermedad y pueden funcionar de esa manera. En cambio, para personas que no tienen todavía una fuerza de voluntad muy grande, pero obviamente aceptan que tienen la adicción y quieren rehabilitarse, tenemos dos opciones. Por un lado, los hospitales de día. ¿Se acuerdan que les hablé de los hospitales de día en personas con demencia? Y les dije que eran como una guardería para adultos mayores con demencia. Bueno, también hay guarderías para personas con adicciones. La familia lleva a su adicto en la mañana y por la tarde noche. En ese día, a lo largo de ese día, pues hay toda una serie de actividades que promueven a que la persona no siga consumiendo. Les hacen hacer terapias de grupo, terapia individual, en algún momento terapias de familia, tendrán consultas con su psiquiatra, actividades deportivas, bueno, están ocupados todo el día. De tal modo que durante ese tiempo uno espera que la persona no consuma y aprenda a no consumir. Cuando la persona no tiene ni siquiera ningún apoyo ya familiar, de amigos, ni de nadie, es decir, está librada a su suerte y no hay quien vele por él o ella, y cuando la persona ha perdido muchísimo de su funcionamiento, incluso en cuanto a rutinas, a hábitos, cuando son personas que les da lo mismo despertarse a las 4 de la tarde y tratar de buscar una sustancia, y cuando ya les interesa muy poco cómo están vestidos, están viviendo en la calle, debajo de un puente, para ese tipo de pacientes más bien se recomienda la comunidad terapéutica. En una comunidad terapéutica la persona vive ahí. Vive y está, pues obviamente vive junto con otras personas adictas. En la comunidad terapéutica, una de las ventajas que existen es que los pacientes entre ellos se van reflejando.
Entre ellos se van señalando sus errores, sus debilidades, sus faltas, también sus fortalezas, por supuesto. Y eso también resulta ser terapéutico. Por supuesto, también parecido al hospital de día, hay muchas actividades que están orientadas a que las personas aprendan a no consumir la sustancia a las personas adictas. Eso sí, para entrar a una comunidad terapéutica no es que cualquiera entra. Por ejemplo, en una comunidad terapéutica no podría entrar una persona con un trastorno disocial de personalidad, una persona con trastorno límite de personalidad, porque desorganizaría toda la comunidad. Hay ciertos criterios de selección para esto. ¿Qué tiempo se quedan las personas allí? Mínimamente debiera ser 1 año. Hay algunos países donde la internación es de 2 años. Y acá en Bolivia, que sepa, hay comunidades terapéuticas en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, aquí en el kilómetro 8, y en La Paz, en el San Juan de Dios de La Paz también, San Juan de Dios allá. Y creo que hay uno que está en Santa Cruz, que es el Monte Sinaí. Pero en otros países el Estado paga las internaciones. Acá en Bolivia, es la familia quien debe pagar. Para que se hagan una idea, en el hospital psiquiátrico, el día de hospitalización oscila entre los 120 y los 150 bolivianos, el día. Entonces, ¿no? Pues pocas familias pueden permitirse solventar esa internación. Entonces, lo que han hecho es comprimir el programa de rehabilitación en solamente 3 meses. Pero me imagino que esto lo hacen después de una evaluación muy completa, ¿no? Cuando determinan que realmente esa persona no puede hacerse cargo de sí misma. Bueno, claro, en ese caso sí estaría como que justificado, ¿no? Pues si la persona no va a poder hacerse cargo ella misma, pues tendría que estar en un lugar donde debe poder. Ahora, hay un punto acá que no he tocado, que no está acá, y son las casas de cuidado intermedio. ¿Qué es eso? Después de la comunidad terapéutica, es como que se lleva a estas personas a casas donde ya están pues mucho más libres, ¿no? Ya trabajan, ya se hacen cargo del cuidado de la casa como tal, pero de cuando en cuando va un trabajador social para ver que todo esté yendo bien. No es como que se les va soltando de a poco. Bueno, acá, por supuesto, no hay nada de eso, ¿no? Y ese tipo de modalidad también funciona con otras enfermedades, como por ejemplo la esquizofrenia. Ahora, algunas intervenciones farmacológicas que se pueden hacer, que ya las he ido mencionando a lo largo de la explicación, pero acá se las pongo un poco ya juntas. Si una persona tiene intoxicación por opioides, el antídoto es el uso de naloxona. Si es por benzodiazepinas, el antídoto es el fumacenil. Si la persona tiene un síndrome de abstinencia por benzodiazepinas o alcohol, el tratamiento es con benzodiazepinas. Si la persona quiere dejar de beber, pero acepta que no puede no beber, que en el momento que se le ponga delante un bar, en el momento que reciba una invitación para ir a beber, no va a poder decir que no, se podría utilizar el disulfiram. El disulfiram, ¿no he escuchado hablar del antabus? ¿Qué materia? Fármaco. ¿Por qué? O sea, para que genera tenga una sus sensación muy efectos con una desagradable. sola. Con poca cantidad de alcohol. ¿Y qué medicamentos tienen efecto antabus?
seguro que en parasitología han tenido que hablar sobre el efecto con giardias o con amebiasis y le doy tratamiento. ¿Qué recomendación importante tengo que darle? Pues, si le receta metronidazol, que no consuma bebidas alcohólicas por el efecto antabus. ¿Sí? Entonces, todos los azólicos, pero más que todo el azul, tiene un efecto parecido al del disulfirano. ¿Qué es esto? Cuando una persona bebe, ese alcohol se va metabolizando hasta que en algún momento se convierte en dióxido de carbono y agua. Pero uno de los productos intermedios de ese metabolismo es el acetaldehído. El acetaldehído es un veneno. Y la enzima que se encarga de destruir al acetaldehído es la aldehído deshidrogenasa. Y es a esta enzima que bloquea el disulfirano. Entonces, cuando una persona bebe y tiene en el cuerpo circulando disulfirán, inmediatamente su cuerpo genera, bueno, no es que genere, sino que retiene acetaldehído y se intoxica con acetaldehído. Por eso decía usted que era peligroso, porque la persona empieza a tener náuseas, vómitos, le duele la cabeza, le sube la presión arterial, se vuelve rojo como un tomate y se siente muy mal. Entonces, claro, la persona pues ya ahí deja de beber. Esa es la lógica de utilizar el disulfirano. Muy importante, quien consume disulfirán lo debe hacer porque quiere, viendo que está consumiendo una sustancia que le va a producir este efecto. Alguna vez les va a llegar a alguna familia desesperada solicitando que por favor ustedes le den una receta para comprar esto y darle a la persona sin que ella sepa. No pueden hacerlo. Porque hay personas cuyas adicciones son tan graves que pueden vomitar, sentirse mal, todo y seguir por mezclar los dos fármacos. También existe, la tableta viene de 300 miligramos, pero también existen implantes subdérmicos, ¿no? Que tienen una duración de 1 a 5 años, dependiendo de cuál es. Simplemente por conocimiento general. Doutor, mas esse disulfirano, ele é indicado que ele é melhor do que os outros? É melhor do que os demais? No, es simplemente un apoyo. No es... Mas se causa tantos efeitos adversos, para que então prescrever? Es que era para que la persona no siga bebiendo. ¿Se acuerdan del desliz y se acuerdan de la recaída, no es cierto? Es para que la persona no recaiga. Porque si toma la tableta y a las 4 de la tarde se toma una cerveza, ahí la va a parar porque se va a sentir muy mal. El efecto es de aproximadamente de entre 18 a 24 horas. Por eso hay que tomar la tableta todos los días. Todos los días después de ser una persona tiene que tomar su tabletita. Simplemente para conocimiento general. ¿Conocen esta planta? No. Es un arbustito, debe ser de este alto, tiene unos frutitos como tomatitos rojos que se comen y tiene unos espinitos, son como unos chiquititos llenos de puitas que se pegan ahí a las medias y a los botapiés. Acá se le conoce como amor seco, no sé cómo será. Espina del perro. ¿Es qué? Espina del perro. ¿Espina de qué? Del perro. De perro. Ah, ya. La raíz seca, molida, tiene el mismo efecto que el disulfirano. En medicina tradicional se utiliza esta planta para tratar a las personas pues, que sean alcohólicas al alcohol, pero en medicina tradicional. Lo usamos para fiebre. Y para el dolor de muelas también se utilizan las hojas, pero masticadas. Bueno, lo tomamos servir. Ah, ya. Y otro, la pepa de la palma. Rallada, secada y molida, igual, también produce un efecto parecido al del disulfirano. Pero no lo usa. Bien, ahora, si tenemos una persona que es adicta a un opioide cualquiera, y sabemos que el síndrome de abstinencia de los opioides es uno de los más dramáticos, más desagradables, afortunadamente no mortales,
Entonces, una buena estrategia para sacar del sistema de esta persona los opioides sería darle un opioide cuya disminución no produzca tanto efecto secundario, no produzca tanto síndrome de abstinencia. Y ese opioide es la metadona. Sí. Entonces, las personas que son adictas a la heroína, al tramadol, a todos esos opioides, y poco a poco se va bajando el otro opioide que consumen, al final solo se los deja comer. ¿Es la cura para su dependencia? No, porque sabemos que no hay cura para esa dependencia, pero por lo menos ya dejan, ya no tienen el opioide dentro del cuerpo. Y finalmente, pues hay que tratar cualquier trastorno mental concomitante que tenga la persona junto con su adicción. Trastornos de personalidad, cuadros depresivos, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, el que quiera. Muy importante, anoten eso. Cuando una persona tiene una adicción y otro trastorno mental, a esa unión se le llama patología dual. Si ustedes alguna vez ven un artículo que diga, no sé, prevalencia de patología dual en al lugar, ya te está estudiando personas que tienen una adicción y algún otro trastorno mental. La persona tiene un trastorno y depende de ese trastorno, el uso de que la persona tuviera la adicción. ¿Cómo es que la persona tiene la adicción? Y eso ayuda con los trastornos, sí. Es que por eso es importante identificar el otro trastorno, porque si usted no trata el otro trastorno, más difícil va a ser para la persona rehabilitarse. Por ejemplo, imagínese usted una persona con trastorno bipolar de tipo 2, estos que tienen hipomanías. En fase de hipomaníaca, la persona podría tranquilamente volver a consumir cocaína o alcohol. Entonces tiene que identificar eso para que el tratamiento realmente sea efectivo. Finalmente, ¿cuál es la intervención más indicada en personas con adicciones? Es la psicoterapia. Psicoterapias que pueden ser de diversa índole. Puede ser psicoterapia cognitivo-conductual, puede ser psicoterapia de grupo, puede ser psicoterapia familiar. De hecho, la psicoterapia familiar es muy importante en el entendido de que a veces ocurre que en una familia hay una persona con una adicción y de repente la persona adquiere juicio, empieza a cambiar, pero resulta que la familia se ha acostumbrado tanto a funcionar con esa persona adicta, y cuando esa persona adicta empieza a cambiar, ya no saben cómo funcionar. Y sin querer queriendo, hacen las cosas de tal manera que orillan a esa persona a volver a consumir. Esto se explica se llama teoría de sistemas, en el entendido de que se considera que la familia es un sistema y como cualquier sistema trata de autopreservarse. Entonces, cuando ustedes estén con una persona adicta, siempre es bueno indagar si la familia está haciendo el respectivo acompañamiento terapéutico. Todos tienen que ir cambiando, no solamente la persona adicta, sino también la familia. También los grupos de autoayuda son muy importantes. Acá podemos mencionar Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y la Asociación de Familias de Personas con Alcoholismo. Alcohólicos Anónimos es una organización mundial. Esta es una organización sin ánimo de lucro. Solamente está compuesta por personas alcohólicas y funciona a través de reuniones. En estas reuniones, las personas alcohólicas van comentando cómo les ha ido, qué problemas han estado teniendo para poder mantenerse en abstinencia y van cumpliendo las guías de una especie de manual, de los 12 pasos de las personas con alcoholismo, donde cada paso está orientado a adquirir
herramientas para ya no consumir el alcohol o para mejorar aspectos de su propia vida. En algunos de los pasos, por ejemplo, la persona aprende a limitar las expectativas de las otras personas. En algún otro paso, la persona trata de resarcir los daños, las heridas que han podido causar en su familia, en sus allegados. En algún otro paso, la persona tendrá que adquirir más autoestima y así. Además, Alcohólicos Anónimos funciona en modalidad de padrinazgo. ¿Qué es esto? Supongamos que nosotros somos alcohólicos, toditos nosotros, ¿sí? Usted, de la polera amarilla, creo.